¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a nuestro espacio dedicado a la Crónica Negra. Aunque hoy, en comparación con otras semanas atrás, desde Crímenes de la Historia, nos sumamos a estas fechas con un especial muy sorprendente. Nuestra velada de esta noche no se la vamos a dedicar a un criminal en serie, pero sí a un personaje que no os va a dejar indiferentes. Propio de la época en la que nos encontramos y donde una vez más nos sitúa en el nuevo continente, para darle nuestro toque personal a estas navidades. Pero no será lo único que nos va a deparar la noche, porque los sucesos nacionales también tendrán cabida y nos desplazarán hasta la capital. Así que todo esto y mucho más, aquí, en Crímenes de la Historia. Arrancamos. Crímenes de la Historia. Estas fechas son destacadas por los familiares que son. Venimos de haber pasado una de las noches más importantes del año, como la pasada Nochebuena. Pero no solo es importante por esa típica cena que se hace con los seres queridos, sino por la aparición de un personaje que hace regalos. Un anciano bonachón, vestido de rojo y con gorro, y con largas barbas blancas. Hablamos de Santa Claus, conocido mundialmente, pero que desde Crímenes de la Historia, tal y como hemos dicho en el comienzo del programa, queremos dar nuestro toque personal a esta noche para narrar la historia de una Nochebuena que se tornó muy trágica y de un Santa Claus muy especial. Miriam Rivero, buenas noches. Buenas noches, José, y tan especial porque no era ese típico Santa Claus al uso, ese que vemos en las chimeneas o los árboles de Navidad, sino que se trataba de un asesino que se sirvió de las vestimentas más entrañables para cometer un acto de violencia, muertes y asesinatos que destrozarían a una familia la Nochebuena del año 2008 en Covina, una población en el suburbio de Los Ángeles, en Estados Unidos. 9 personas fueron asesinadas, una por heridas de fuego y otra por el incendio provocado dentro de la casa situada en el 1129 de East Knockles Drive, donde, como hemos dicho con anterioridad, celebraban una típica Nochebuena. Esta noche navideña nos hemos querido saltar nuestra cadena de asesinos en serie para dedicársela a un hombre que sembró el terror y la muerte, vestido de nuestro querido Papá Noel, un asesino que mató a 9 personas de un plumazo para acabar suicidándose después. Nuestro protagonista esta Nochebuena no es otro que Jeffrey Bruce Pardo, y esta es su historia. Jeffrey Bruce Pardo nació en 1963 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. En el año nuevo de 2006, la vida parecía sonreírles a él y a Silvia Pardo, con ingresos combinados de unos $150,000 anuales, una casa de $500,000 en una tranquila calle cerrada y un perro llamado Saki. Trabajaba entonces en el ETT Electronic System Radar, en Van Nuys. Jeffrey Bruce Pardo nació en el Valle de San Fernando en 1963, pero no se crió en un ambiente hostil como estamos acostumbrados a ver en muchos casos anteriores. Bruce, en este caso, era un hombre normal, de aspecto sereno y tranquilo, una persona muy bien posicionada económicamente gracias a un trabajo que tenía como ingeniero en el laboratorio de propulsión a chorro en la cañada Flying Trike, donde conoció a Silvia Orza en 2004 y con quien se casaría 2 años después. Pero ahora nos adelantamos 2 años, justo en el 2006, donde Bruce estaba viviendo el mejor momento de su vida, hasta que ocurren 2 hechos que marcarían a este personaje. Y es que, pese a que nada hacía sospechar que Bruce podía hacer algo malo, sus continuas infidelidades provocaron que su mujer se separara de él, a lo que le añadimos que también perdiera el empleo y, por tanto,
toda la fuente de ingresos, llegando al extremo de sentirse humillado por tener que pedirle a su futura mujer una pensión que fue rechazada por el juez, obligando a Bruce a todo lo contrario, es decir, era él el que debía pasarle una pensión a su exmujer. En tan solo 2 años, su vida se había colapsado. Su esposa se mudó con su hermana y su cuñado. A finales de 2007, Pardo estaba pidiéndole a un juez que su esposa le diera una pensión y cubriera los honorarios de su abogado. Perdió y su ex esposa consiguió el derecho a obtener una pensión. A todo esto tenemos que decir que nuestro protagonista tenía un hijo de una relación anterior, un niño con problemas de salud del que jamás se había preocupado y del que la madre de este solo pedía una pequeña pensión para los gastos médicos de su hijo, los cuales Bruce no pagaría jamás. Un hombre que le cambia su situación, porque ahora se encuentra solo, sin trabajo y sin dinero, con deudas hasta arriba y con unos ahorros que se acaban. Además, se pasa el día comiendo, viendo la tele y sin hacer nada más, lo que provocó que cayera en una fuerte depresión donde su válvula de escape era el regocijo en sus pensamientos, que no eran otros que muertes perpetradas por él mismo para vengarse de la sociedad que le había dado ese fatídico vuelco a su vida. De todas formas, José, Bruce Pardo seguía pareciendo un buen vecino. Hacía el esfuerzo de portarse con total normalidad delante de vecinos, amigos y de su propia exmujer, pero lo que nadie sospechaba es que Bruce se estaba armando hasta las cejas. El poco dinero que tenía lo gastó en pistolas, rifles y todo tipo de armas de fuego. Tenía un auténtico arsenal en su casa, incluso llegó a fabricar un lanzallamas. Y empezamos a detallar fechas muy significativas. El 18 de diciembre de 2008, Bruce recibe la notificación de divorcio de su mujer Silvia Pardo y este provoca su incipiente acción, donde pasa varios días ideando su venganza, porque nos situamos ahora en esa fatídica fecha del 24 de diciembre de ese mismo año. Bruce sale a la calle, vestido de Santa Claus, totalmente irreconocible y lleno de armas de fuego escondidas bajo ese amplio traje. Y alrededor de las 12 de la noche golpea en la puerta de la casa de sus suegros, donde una niña pequeña que estaba de visita esa noche abre la puerta y Bruce, sin mediar palabra, le pega un tiro con la escopeta en la cabeza, sembrando el pánico y el terror entre los demás huéspedes de la casa. Bruce entra en ese domicilio y empieza a disparar a todo el mundo, pero al percatarse de que había mucha gente que estaba de visita que él mismo no conocía, decidió centrarse en sus suegros, su mujer y sus cuñados con sus respectivos hijos. De las 25 personas que estaban en la casa, mató a 9 de ellas a base de disparos y acto seguido salió a la calle, cogió su lanzallamas y quemó la casa junto con varios coches que había en la calle. Aunque no fue lo único que se quemó, sino también su disfraz de Santa Claus, que al derretirse le provocó quemaduras muy graves, aunque pese a eso consiguió escapar a casa de su hermano. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, quedó totalmente conmocionada. No podía creer lo que veía, como si dentro hubiera tenido lugar una guerra. Cuerpos entre escombros, gente quemada, supervivientes gritando de dolor y testigos que decían que lo único que había visto era a un hombre vestido de Santa Claus al que no podían reconocer. Una niña que estaba allí, contenta por ver a Santa Claus a través de la ventana, corrió a abrir la puerta. Pardo le disparó un tiro en el rostro, destruyéndole la cara e hiriéndola gravemente. Ante la confusión general, entró en la casa y comenzó a disparar, al principio indiscriminadamente, y luego a los familiares de su ex esposa, quien también estaba allí, cenando con sus padres, José Ortega, de 80 años, y Alicia Sotomayor, de 70, quienes también cayeron abatidos por las balas. Ambos eran originarios de Torreón, Coahuila, México. La masacre duró varios minutos. Pardo
disparó cientos de tiros, tirándole a todo el que se movía, incluyendo los animales domésticos, y disparando hasta el pavo servido sobre la mesa. Cuando concluyó todo, su exesposa, los padres de esta, 2 hermanos y sus esposas, y el hijo, de 17 años, de su excuñada, estaban muertos. Había 25 personas, y los demás quedaron heridos. Bruce lo había ideado todo, había planificado un plan de fuga a Canadá, pero con ese grado de quemaduras tuvo que cambiar de opinión y una vez metido en casa de su hermano, meditó sobre sus posibilidades y decidió que no quería pasar el resto de sus días en una celda esperando a que le ejecutaran. Así que Pardo cogió una de sus armas y se suicidó de un disparo en la cabeza, muriendo de manera instantánea. 2 días después, tras la autopsia, el cuerpo de Pardo manifestaba haber estado consumiendo cocaína horas previas al ataque. Y un dato curioso es que las luces de Navidad continuaban todavía en la valla y el tejado de su casa. Eso sí, todos los periódicos ya habían informado sobre lo acontecido y bautizando a Jeffrey Bruce Pardo como el Santa Claus asesino. Esta ha sido la historia de nuestro protagonista esta noche de Navidad, con una gran repercusión mediática, tanto por los hechos como por la situación, porque nadie podía creer que una persona totalmente normal cometiera ese crimen por motivos económicos. Aunque gracias a la doctora en psicología Jacqueline García conocemos de una manera exacta qué es lo que le llevó a Bruce a comportarse de ese modo. Y esto es lo que nos ha dicho. En la noche de hoy hablamos de un asesino en masa, sin antecedentes penales o historia de violencia previa, aunque conocemos las situaciones desencadenantes de su ira, lo que puede explicar tal barbarie. Se encontraba en un contexto en que la exmujer le pide el divorcio, o sea, se encuentra solo, también se queda sin trabajo e ingresos, tampoco tenía ahorros, lo que refleja una situación de vulnerabilidad. Además, tenía un niño con problemas de salud de un matrimonio anterior, lo que demuestra un historial de abandono o de huida de situaciones difíciles. Pasa a tener días vacíos y sin sentido, por ello posiblemente se deprime y busca un culpable, alimentando un deseo de venganza porque compra armas y planea la masacre a la exmujer y a su familia. Usa cocaína antes del ataque. Aparte de la depresión, entonces podemos incluir el diagnóstico de abuso de sustancias y tras el fracaso del plan de fuga se suicida. Según fuentes, era una persona normal, entre comillas, un buen amigo y vecino, incluso frecuentaba la iglesia. Sin embargo, parecía tener signos de inestabilidad o ira, algo típico de escuchar de amigos y familiares de asesinos en masa. Porque ahí es justo donde está el problema. Ocultan la ira hasta explotar, por así decirlo. A partir de una situación que podemos llamar como un gatillo, como un disparador, pasan mucho tiempo alimentando un lado sombrío, que todos lo tenemos en intensidades distintas, pero que depende de cómo lo identificamos y lo manejamos. En la literatura tenemos el famoso caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es decir, todo lo que uno niega o evita no desaparece. Es el caso de personas con personalidad tipo A, que se caracterizan por la hostilidad. La ira se agrava porque no se admite ni se aborda de forma abierta su origen, y al reprimirla se mantiene en secreto hasta que la persona actúe de forma violenta, sorprendiendo a los demás. Quizás si Jeffrey hubiera tenido ayuda para gestionar su crisis personal y la ira de una forma más constructiva, podría haberla canalizado para buscar estabilizarse nuevamente. Fueron muchas las referencias que tuvo este caso, pero no solo a nivel mediático, sino también encontramos apuntes culturales. Así es, José. Hoy nos ha tocado hablar de uno de los asesinos más recientes y despiadados que ha dado la historia y como tal también tiene su hueco dentro del terreno cultural.
Por eso, si nos dirigimos hasta la parte literaria, encontramos un audiolibro que narra la historia de Bruce Pardo. Se publicó hace 2 años, donde también podemos encontrar la historia de otros asesinos que hemos tratado en este programa y donde la autoría pertenece a Mediatek, y lo podemos encontrar en la aplicación Storytel, también compatible para ebooks. Y ahora acudimos hasta la gran pantalla, donde nuestro personaje de hoy también ha sido de inspiración, porque en la película de 2012, Silent Night, un personaje cuenta la historia de un hombre que se puso un traje de Papá Noel y usó un lanzallamas casero para atacar a una fiesta de Navidad a la que asistía su exesposa. ¿Os suena la trama? Pues lo que vamos a escuchar ahora pertenece a ese largometraje, a Silent Night. Something for me? Let me tell you about Christmas. It ain't all candy canes and pretty lights. I heard this story. This fella dressed as Santa. He said about killing them. That was naughty. Creep. Every year, a new town. Everyone knows that story. It's an urban legend. It ain't. Christmas, the #1 holiday for people going nuts. Listen, we've got a lead on our killer from the motel. He's wearing a Santa suit and a mask. Hiding in plain sight. What if he was punishing them? We're just gonna have to take this maniac down ourselves. Christmas Eve is the scariest damn night of the year. Lo que sí estaba claro es que en el panorama musical se tenía que hacer eco con la historia de Pardo. Y uno de los primeros fue Polly Styrene, el cantante principal de X-Ray Spex, que grabó una canción en 2010 llamada Black Christmas, donde encontramos referencias a la masacre cometida por nuestro Santa Claus. Christmas time always brings my sadness home. A child is born on Christmas Day, but they crucified him anyway. Oh no, no, Mary, no. Oh no, no, Mary, no. I'm dreaming of a black, black Christmas. Black smoke blows against the midnight sky. I'm dreaming of a black, black Christmas. Black smoke blows against the midnight sky. I wish today was like tomorrow. Christmas cards always make me feel alone. My tears are for you, lovely babe. As a sacrifice, you know we're saved. Oh no, I'm not married, no. Against the midnight sky, I'm dreaming of a black, black Christmas. Black smoke blows against the midnight sky. I never
para despedirnos de esta primera parte comenzamos a escuchar a Boom Boom Poets con una canción también de 2010 llamada Síndrome de Santa y que se basa libremente en referencias no solo del crimen sino que también de las propias vidas de los protagonistas. Living in a trailer with velvet Elvis paintings. Her boyfriend's cooking meth in the shed. She prayed every day that he blows himself away while he's mixing up that Sudafed. He don't need to mention. She tries to leave, he'll kill her tonight. Makeup stains from her eyes, he lies. He's already told her twice. She's a punching bag and addict. Still dreams of being his wife. Man, she's just like her mama, living that same kind of life. Take a look in the mirror. This is the way I see it. You got a problem. They start to match the ones on her face. All the holes in the walls, cracked pictures in the halls. Man, he's gonna fucking kill her one day. Cigarette burns on her wrist, a cell phone clenched in a fist. Just rings the ring, she ain't answering. She can't get away from the fix. The raindrops tap, tap, tap. Let it bang on aluminum roof. She gets lost inside the smoke, but she can't escape the truth. Take a look in the mirror. This is the way I see it. You got a problem, ain't no way to solve it. Take a look in the mirror. This is the way I see it. This is the way I see it. You got a problem, ain't no way to solve it. Crímenes de la historia. Llegamos a la parte del programa dedicada a los sucesos nacionales. Hoy nos desplazamos hasta Madrid para hablar de un personaje del que nadie llegaría a sospechar nada. Esta noche, nuestro crimen nacional se detiene ante la historia protagonizada por Francisco García Escalero, más conocido como el mendigo psicópata. Un mendigo obsesionado con la velocidad que mató al menos a 11 personas antes de ser detenido en el año 93. Patricia Torres, buenas noches. Buenas noches, José. A ver, cuéntanos más acerca de este personaje de hoy, porque a través de él vamos a conocer las zonas más oscuras que se albergan en la mente de un ser humano. Pues comienzo con una de sus declaraciones con la que nos vamos a hacer una idea de lo que era este personaje y del por qué no nos va a dejar indiferentes. Así que cito textualmente: les cortaba la cabeza y a uno le saqué el corazón. Decía con tranquilidad pasmosa Francisco García Escalero a Jesús Quintero en una entrevista que le hizo en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Foncalet en Alicante. Aquí, nuestro mendigo ya había sido juzgado y considerado autor de 11 asesinatos, aunque, dado su estado mental, fue absuelto de todos sus crímenes porque no era responsable de lo que hacía. Eso sí, la Audiencia de Madrid le condenó a estar encerrado en un centro psiquiátrico penitenciario hasta que se curase, a sabiendas de que no se iba a curar nunca. Así que era una condena de por vida, que se acabó en el año 2014, cuando García Escalero falleció. García Escalero pasó a la historia como el matamendigos, el asesino de mendigos, y está en los primeros lugares entre los asesinos en serie más terribles de nuestro país. Pero nos vamos a desarrollar algo más en profundidad lo que fue su historia. Francisco, nacido en 1954, era el hijo de un albañil que emigró de Zamora a Madrid y de una ama de casa, Gregoria, con la que mantenía una relación muy mala.
Su padre murió cuando él era aún muy joven y desencadenó un detonante para que comenzara a cometer crímenes de mayor gravedad, mientras que su madre falleció después de que Francisco saltase tristemente a la fama. Incluso estuvo presente en el juicio. Los padres y el único hermano de Francisco residían, y esto veremos luego cómo le marcó, a 200 metros del cementerio madrileño de la Almudena. De hecho, solo fue al colegio un año, pasando por algún reformatorio, y desde bien joven, como otro dato a destacar, le gustaba ir al cementerio para dar rienda suelta a su afición por la muerte. Es más, José también dio síntomas tempranos de tener una sexualidad muy desviada, porque siendo un adolescente miraba por las ventanas a las mujeres y a las parejas y se masturbaba, a lo que le añadimos que tenía tendencias suicidas porque se hacía cortes en los brazos y se lanzaba en medio de la carretera con la esperanza de ser atropellado. Aunque si nos metemos de lleno en la parte delictiva, nuestro personaje nacional comenzó desde muy joven a realizar actos que le harían, como comentábamos hace unos instantes, pasar por algún que otro reformatorio. Como cuando a los 16 años pasó unos meses en prisión porque se dedicaba a cometer pequeños robos de coche y moto. Al poco después, cuando solamente tenía 17 años, fue condenado por una violación. Ahí pasó más de 10 años en la cárcel y varias veces tuvo que ser trasladado a hospitales psiquiátricos. Y en 1980, a un médico del Hospital Valdecilla de Santander le bastó solamente una entrevista para diagnosticarle un cuadro psicótico. Al año siguiente pasó 2 semanas en un psiquiátrico por las alucinaciones que padecía. Le dieron neurolépticos y le ataron cuando fue necesario. En 1982, cuando fue trasladado al psiquiátrico desde la prisión de Burgos, donde cumplía condena, ya dio síntomas del monstruo que llegó a ser. En esos años, García Escalero aún no ha matado a nadie que se sepa. Está ingresado en la cárcel cumpliendo una condena por violación. Le mandan varias veces a psiquiátricos y lo que sorprende, ¿nadie aprecia su peligrosidad? Pues fíjate, José, que daba síntomas terribles. Él mismo cuenta a los psiquiatras que en la prisión del Dueso le gustaba guardar en su celda pájaros y otros animales muertos, de lo que decía que eran sus mejores amigos. Y los mismos funcionarios lo único que hacían era inflarle a pastillas. Finalmente salió en libertad en 1986 y ya comenzó a vivir de forma absolutamente marginal. Sobrevivía pidiendo en la calle, en las iglesias, robando y dormía en la calle y en los albergues. Bebía entre 2 y 3 litros de vino al día. Tomaba narcóticos y muy de cuando en cuando consumía heroína o cocaína. Y poco después empieza a matar y a entrar y a salir del Hospital Psiquiátrico de Madrid sin que nadie se dé cuenta de que García Escalero era un asesino extremadamente peligroso. Y eso que él mismo avisaba. Es lo más sorprendente de esta terrible historia. Todos los avisos que dio el propio asesino. Sus crímenes seguían siempre el mismo ritual. Se juntaba con otro mendigo y con el dinero que habían sacado compraban cartones de vino, bebían y en un momento dado, lo que él llamaba voz interior, le llevaba a matar a puñaladas o pedradas a su colega. Luego quemaba los cuerpos con colchones viejos y cartones, los mutilaba, los decapitaba y a veces les cortaba las yemas de los dedos para dificultar su identificación. El 15 de diciembre de 1990, Escalero ya había matado a varios mendigos, aunque nadie le había relacionado con esos crímenes, y fue ingresado en el Hospital Psiquiátrico Provincial de Madrid. Un dato curioso es que no podía estar con nadie dentro de una misma habitación, ya que según el propio protagonista le entraban ganas de matar a su compañero. Sí, pero ahora hablamos del 31 de marzo de 1992, donde el mendigo asesino, que ya ha dejado casi una decena de cadáveres por toda Madrid, acude al Hospital Gregorio Marañón por su propio pie. Y allí pide que le dejen ingresado, que está peor desde que mezcla el alcohol con drogas como la cocaína, y dice textualmente que teme perder el control y volver a cometer algún homicidio. En el Gregorio Marañón le derivan al centro de su zona, el Ramón y Cajal, y allí también pide que le ingresen para evitar volver a matar a alguien más. Desde este hospital le mandan al psiquiátrico, donde le envían a casa al día siguiente porque consideran que los crímenes a los que hace referencia son mentiras y que los cuenta para que le den cobijo allí mismo. Lo más increíble es que el diagnóstico que algún médico firma para justificar el alta
Cita así: ausencia de trastornos psicopatológicos agudos que justifiquen su ingreso. Hablamos de un hombre que fue definido como un paradigma de la locura solo 2 años después, tras ser encarcelado y analizado por el doctor Juan José Carrasco. ¿Cómo es posible que nadie detectase su peligrosidad y que nadie creyese los crímenes que él mismo contaba? Parece mentira, porque en ese mismo informe cuentan que cuando iba a ser enviado a casa amenazó a los enfermeros con unas tijeras y lo tuvo que trasladar la policía. Pues 9 meses más tarde vuelve a ingresar en el psiquiátrico porque llamó a la policía diciendo que le protegieran, dado que creía que sus propios vecinos se habían puesto de acuerdo para matarle. En febrero de 1993, la policía le vuelve a llevar al psiquiátrico porque es sorprendido desenterrando cadáveres en el cementerio de la Almudena y masturbándose delante de ellos. En esta ocasión, los médicos intentaron que un juez dictaminase su ingreso en el centro, pero no hubo manera, pese a que avisaron de su peligrosidad potencial. Y los crímenes siguen, Patricia, y nadie hace nada. Efectivamente, José, en junio y en septiembre de 1993 vuelve a ingresar y cuenta cosas como que ha matado a una mujer y a su hijo, que ha empujado por la escalera a otra, avisa de que va a matarlos a todos a puñaladas para que le dejen en paz, que va a pagar a alguien para que mate a sus vecinos o que va a dejar el gas puesto para que estalle la casa. El episodio de las escaleras es cierto. Una mujer acabó ingresada después de que Escalero le arrojase por las escaleras. Sin embargo, no se hacen más comprobaciones, ni se llama a la policía para que coteje lo que decía. Y a esas alturas había matado al menos a 10 personas. En los últimos 7 años había sido hallado en distintos rincones de Madrid, muchos de ellos cerca del cementerio. Los cadáveres de mendigos apuñalados, lapidados, mutilados. La mayoría de las veces nadie se preocupaba por ellos, eran mendigos sin ningún arraigo, y tampoco la policía tenía la sensación de que estaban ante el mismo autor. Pensaban que se trataban de peleas primitivas, por un cartón de vino, por la puerta de una iglesia, bronca a fin y a cuenta entre propios mendigos. Pero en este último ingreso ocurre algo que desvelaría los terribles crímenes de García Escalero. El 19 de septiembre de 1993, 3 días después de ingresar, Francisco se fuga junto a otro indigente, Víctor Luis Criado. Pocas horas después, Escalero regresa solo al psiquiátrico. El cadáver mutilado y quemado de Víctor aparece junto al cementerio de la Almudena. En esta ocasión, la policía sí logra reconstruir las últimas horas de la víctima. Les cuentan que se había fugado junto a otro indigente, García Escalero, que éste regresó solo y que horas después se lanzó contra los coches en la autovía del Colmenar. La conexión estaba clara. Y la policía detiene a García Escalero. La acusa de la muerte de Víctor Luis Criado. Pero escucha una confesión que no sé si tiene parangón en nuestra historia criminal. Los agentes del grupo de homicidios de la Brigada de Policía Judicial de Madrid tenían unos cuantos crímenes de mendigos sin resolver. Tras escuchar con todo detalle cómo Francisco contó cómo machacó el cráneo de su compañero de fuga, los agentes empezaron a preguntar por los crímenes de limosneros sin esclarecer. Y Escalero, esquizofrénico, loco, con delirio, guardaba en alguna parte de su mente los detalles de esos asesinatos. Con una precisión asombrosa contó desde su primer asesinato, el de un hombre junto al que había estado pidiendo en el retiro, hasta el penúltimo, el de su compañero de correrías, un mendigo conocido como el Rubio, que la policía cree que fue cómplice de Escalero en algunos de sus crímenes. De hecho, contó cómo cortó la cabeza de una mujer a la que tiró a un pozo y cómo mutiló el pene de una de sus víctimas y se lo metió en la boca, con ella aún viva. Cómo arrancó el corazón de otro indigente o cómo arrojó a 3 de sus víctimas a otro pozo. Incluso confesó 3 crímenes más que la policía no pudo atribuirle porque no había ningún resto con los que relacionarlo. El doctor Carrasco, que analizó la mente de Escalero y la definió como un paradigma de la locura, lo hizo así de claro: un fracaso estrepitoso de la sociedad en general y, más en concreto, de sus instituciones. Fracaso porque no han sabido o no han podido detectar, prevenir o poner
los medios para en definitiva evitar que ocurrieran unos hechos como los que se le imputaron a Francisco. Y el doctor llevaba toda la razón. Escalero dio múltiples avisos. Fue sorprendido desenterrando cuerpos en el cementerio y masturbándose frente a ellos. Le vieron en el depósito de cadáveres de un hospital. Tuvo varios episodios violentos y, sobre todo, cada vez que ingresaba en un hospital casi pedía a gritos ser ingresado. Pero alguien, años atrás, decidió que los enfermos mentales no debían estar en hospitales, sino al cargo de su familia. Pero claro, Escalero no tenía familia. Esa reforma daría para otro territorio negro. Esta ha sido la historia de un simple mendigo que puso en jaque el trabajo realizado por las instituciones, pero que además conmocionó a una sociedad que hasta el momento pensaba que eso solo podía pasar en las películas. Así que abrimos mesa de debate a la que se nos añaden nuestra compañera Miriam Rivero y nuestro colaborador del bufete de abogados Robles y Chávez Abogados, Juan Carlos Robles. Bienvenidos. Hola. Hola, ¿qué tal? Porque, a ver, este tema sabemos que da mucho de sí, pero ¿cómo es posible, Juan Carlos, que un hombre que ya había dado tantos indicios, había dado tantos avisos, no se pudiera hacer, la policía no hiciera nada? Y otra pregunta que yo tengo, Juan Carlos, ¿cómo se denomina que una persona no está capacitada para entrar en la cárcel y sí para ir a una institución psiquiátrica? Este tema a nivel legal. Claro, a nivel judicial. ¿Este tema cómo se toca? A ver, José, antes lo ha explicado perfectamente Patricia. Es decir, hubo una decisión política en los años 80 que cerraron los centros psiquiátricos. ¿Qué es lo que ocurrió con eso? Que hubo mucha gente que efectivamente no tenía ningún tipo de cobertura. ¿Por qué? Porque no tenía familia, que es el caso de este hombre. Por eso el doctor Carrasco, creo que habéis mencionado, fue el que dijo que era un fracaso de la institución española en sí, de España como país, ¿vale? Por no dar cobertura a este tipo de personas. Que estamos ante un caso de eximente en el ámbito penal. Eximente hay artículo 19 y artículo 20 del Código Penal. El artículo 19 está destinado a los menores de 18 años que no pueden ir al centro penitenciario. En otros programas lo hemos comentado. Y el artículo 20 habla de los que no tienen su capacidad evolutiva en condición, ¿vale? Entonces tienen que tener un parte médico, que es la segunda pregunta que tú me estabas haciendo, donde se inhabilite primero médicamente y luego judicialmente a una persona. Si tiene esas dos vías, efectivamente no puede acudir a un centro penitenciario al uso. ¿Qué es lo que pasa? Y ya termino. ¿Qué es lo que pasa? Que si no se comete un delito, el Código Penal, en este caso el ámbito penal, los ilícitos penales están para cuando se cometa el delito. No hay con carácter preventivo más allá de medidas preventivas que son provisionalísimas y nada tiene que ver con eso. Entonces tiene que cometer ese delito para que se le aplique el Código Penal en este caso. Pero en este hombre no tenía ningún tipo de responsabilidad penal porque estaba eximido a partir del artículo 20. De todas formas, para detectar que una persona le caiga el peso de la ley de una manera distinta a otra, cuando hablamos de temas mentales, ¿cómo se ve eso en un juicio? Porque hemos visto la historia de muchos criminales, tanto a nivel nacional como incluso internacional, que muchas veces hacen declaraciones diciendo que tienen una voz, que escuchan una voz que les incita a matar. Entonces, ¿cómo se detecta eso a nivel judicial? El facultativo, aquí se piden peritajes, obviamente, el juzgador toma en cuenta todos esos peritajes y tiene que haber unos informes médicos que avalen esa incapacidad. Si hay unos informes médicos que evidencian esa incapacidad, entonces judicialmente se tienen en cuenta y finalmente se incapacita judicialmente. Y una pregunta, ¿esos informes médicos quién los aporta? ¿Quién elige esos informes? Porque siempre se presentan de parte de la acusación unos informes, de parte de la defensa otros informes. ¿Cuáles son los elegidos por el juez para darle la credibilidad? Realmente, José, son todos. Pero en el ámbito de la práctica forense se tiene más en cuenta lo que son facultativos del ámbito público y el fiscal del juzgado. Perdón, el médico forense del juzgado. Bueno, sí es cierto que también hemos cogido una recopilación de esas declaraciones que ha realizado nuestro protagonista de la noche. Si os parece, empezamos a escuchar y seguimos debatiendo. Matar
fácil. ¿No es fácil? No. No es fácil. ¿Por qué? Pues porque había algunas víctimas que no se morían así al momento. Yo dije que eran 14 las víctimas, pero ellos descubrieron que eran nada más que 10. Porque una de las víctimas no murió. Que a lo mejor sí puede haber sido 14. Es que yo no estoy seguro tampoco. Es una cosa que no estoy seguro. Yo dije que era una prostituta, que la cogía ahí en la calle Castellana. Eso sería mejor un sueño o alguna cosa que me pasó a mí por la cabeza, que me parece que es verdad. Que la cogí, la llevé y luego la maté, la corté la cabeza. Bueno, ya habéis podido escuchar declaraciones del propio Escalero. Intuir, porque... Bueno, intuir, porque, claro, hemos narrado anteriormente que en sus idas y venidas en reformatorio y tal, nunca llegó a acudir verdaderamente a lo que es la escuela. La eludía, de hecho. Entonces, claro, el nivel de alfabetismo de este hombre incluso hasta la hora de expresarse, ¿no? Bueno, de hecho es lo que relataba, solo fue al colegio durante un año, siempre se estaba escapando, recibía palizas del padre, que esto si estudiamos un poquito más acerca de todo el caso, el padre quería llevarlo por el buen camino y para ello pues muchas veces estaba a fuerza de cinturón para conseguir que su hijo fuera a clase. Pero pese a eso, pese a esas palizas, a ese régimen tan duro que existía dentro de su casa, nunca llegaba a ir a la escuela y lo que sí hacía era pequeños hurtos y por los que empezó con esa edad tan temprana a ya empezar a estar dentro de lo que es la cárcel. Pero claro, todo este desequilibrio llevó a lo que lo llevó, a esa meta. Me gustaría reseñar, si me lo permite, José, el nombre y apellido de lo que fue su primera víctima, que es la que más me ha chocado a mí. Hombre, todas ellas son renovables, pero su primera víctima fue Paula Martínez, una prostituta que ante la negativa de esta para mantener las relaciones sexuales que Escalero le recriminaba, le asestó varias puñaladas y la decapitó y le prendió fuego. Escalero se llevó su cabeza y la arrojó en un pozo, ¿vale? Imagínate, ahí empieza toda su carrera. Tengo más nombres y más apellidos, pero con este abre una vera. Sí, que vemos esa crueldad, ¿no? Que ya no solo esa voz, como él dice, que le incita a matar, que no puede estar con ningún compañero en una misma habitación, que quiere matar a sus vecinos, sino que luego aparte también la forma de llevar a cabo los actos son muy crueles. O sea... Pero este personaje es muy extraño porque, como bien dice Patricia, a raíz de cuando comete este terrible asesinato que le corta la cabeza es cuando él empieza con sus terribles asesinatos en serie, que es como le pasa con el mismo perfil de los asesinos que hemos tratado anteriormente, sean americanos, sean de Alemania o sean rusos, como también los hemos tratado. Como hemos narrado anteriormente, lo has podido escuchar perfectamente, que cogía animales, los torturaba, les cortaba la cabeza, decían que eran sus mejores amigos. Claro, lo sorprendente de este hombre es que por lo que hemos podido escuchar y por lo que sabemos de su perfil psicológico es que es un hombre que no tenía ningún tipo de empatía, como le pasa a casi todos los protagonistas que nosotros tocamos. Cuando escuchamos su declaración nos damos cuenta que dice que matar es muy duro. Si este hombre dice que matar es muy duro es porque realmente siente un poco de empatía. Este hombre nos estamos dando cuenta que estaba totalmente desquiciado. Hombre, aparte de esa medicación que tenía, también lo comenta continuamente, ¿no? Que mezclaba no solo el alcohol, sino también a veces la heroína, otras veces la cocaína. Una persona que también se le detecta la esquizofrenia y otras enfermedades mentales. Eso es un cóctel Molotov con lo que es la enfermedad que tiene. Entonces es normal que vea también visiones, que escuche voces y que tenga esa crueldad a la hora de cometer esos actos. Claro, pero como bien decía nuestro colaborador Juan Carlos, a nivel penal, hasta que no hay un análisis psicológico de esa persona en cuestión, no se le pueden atribuir ningún perfil.
Correcto, y no solamente eso, tiene que haber un juicio, que tuvo un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, en la que fue declarado culpable, pero fue eximido de responsabilidad penal por ese artículo 20 que comentaba yo antes. Y yo me gustaría hacerte una pregunta, que me des tu opinión. Cuando empezaron a cerrar los centros psiquiátricos, sobre todo aquí en España y tal, ¿tiene que ver, una pregunta hacia todos, a ver qué opináis, ¿tiene que ver que en esa época, en la época de los 80, 90, hubo una oleada, ¿vale?, de justificaciones a manos de varios asesinos a nivel nacional, internacional? Esa llamada época en la que todos aludían a que escuchaban al demonio, a que esas voces le hablaban para que perpetraran esos atroces actos. ¿Eso tuvo que ver para que la ley en ese aspecto cambiara y empezaran a cerrar psiquiátricos? Patricia, yo personalmente creo que no. Yo personalmente creo que esto es un tema político, económico y de derechos civiles. Es decir, se concebían los centros psiquiátricos antaño como centros horribles, ¿vale? De tratamiento de hecho que no gustaban en sí con el trato humano que se daba. Entonces se decidió cerrarlos y trasladarlos a lo que es la sanidad pública normal. Tiene su centro psiquiátrico en la sanidad pública, pero claro, no hay internamiento en sí, hay un tratamiento que te durará, y si te internan te dura 1 o 2 meses como muchísimo, y luego vuelves a la calle. Pero fue un tema más político, quizá económico. Sí, pero si vemos, ya no solo con el caso del matamendigos, como estamos hablando, sino que en otros hechos que se han producido aquí en España, ya no solo a nivel internacional, vemos que que los han metido con un efecto de reforma en un par de meses y luego han vuelto a actuar. Y entonces ahí estamos quizá hablando de un problema que tiene la institución pública, ¿no?, que no termina de resolver. Claro, pero es lo que estaba comentando yo antes, es decir, no se puede con carácter preventivo eliminar la libertad de movimiento de una persona, tiene que cometer el delito. Sí, pero yo hablo una vez se comete el delito. Ajá. Es decir, ya no con la prevención. Con la prevención entiendo que no vas a encerrar a alguien de por vida porque todavía no ha cometido ningún hecho que muchas veces a lo mejor nos podemos alarmar un poco porque sale fuera de lo que es la norma, ¿no? Por la sociedad. Pero sí es cierto que en otros muchos casos sí existe ese trabajo de prevención. Finalmente se cumple un atroz acto, ¿no?, que es el que al final pues todos conocemos a raíz de los medios de comunicación, pero donde luego la institución pública o un juicio que se realiza con esa persona pues no llega más allá de que se siguen pues dando favoritismos, ¿no?, a esa reinserción que no sea a través de un paso por la cárcel. Mira, en este caso, por ejemplo, cuando se le condenó a instituciones penitenciarias, lo condenó a psiquiátrico penal, que es lo que se hace, si te fijas, que antes lo ha comentado Patricia, es una especie como de cadena perpetua, no sales nunca, jamás. ¿Por qué? Porque puedes salir por 2 vías, una que el juzgador te diga que ya estás reinsertado y estás bien, y otra que te cures. Ambas van a ser que no, con lo cual este hombre pasó el resto de su vida en un centro penitenciario, en este caso psiquiátrico, que no uno normal y corriente. Si hubiese sido condenado por asesinato, no hubiera cumplido más de 40 años, 35 máximo en la legislación española. Siempre eran personas mayores. Yo no iba por los pensamientos de la edad ni nada de eso, sino que yo iba con ellos muy bien y después de golpe me encontraba yo muy mal por el alcohol. Las pastillas que tomaba y no sé cómo me daba a mí por matarme. ¿Tú piensas en la muerte? ¿La muerte? ¿Piensas en la muerte? Pues sí. ¿Sí? Sí pienso, sí. ¿Y cómo te atrae la muerte? La muerte me atrae. ¿Te gustaría morirte? Pues sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Pues yo ya no me encuentro yo en condiciones ya de estar en esta vida. Una persona que tenía que acabar mal, como me ha pasado. Tenía que acabar mal. Bueno, está claro que obviamente es una persona que tiene una enfermedad mental. O sea, solo escucharle cómo continuamente habla acerca de esa mezcla de alcohol con drogas,
La muerte que le llama. La muerte que le llama, pero que no la, pero yo creo que no le... Fíjate, igual que el ser humano es una persona que le da miedo lo desconocido. Y pese a eso, siempre hemos temido también muchísimo la muerte. En el caso de los asesinos en serie, cuando tratamos acerca de ellos, no es un factor que les dé miedo. Sí les atrae, como bien has puntualizado, pero no les da especialmente miedo. A ver, analizando una mente como es la del Matamendigo, que cumple una serie de características que ya lo decía José anteriores, como decimos, de los asesinos en serie, de los sociópatas, de los psicópatas. Él dice que sí le atraía, que aparte de que le atraiga la muerte, le pregunta al entrevistador, ¿te gustaría morirte? Y él dice, sí, me gustaría morirme. Ahí en esas declaraciones verdaderamente vemos esos picos, ¿no? Esas veletas, porque si verdaderamente este hombre no siente lástima ni empatía por nada, no me creo que también quisiera morirse. Es verdad que tiene un intento, que se lanza hacia un coche para que lo atropellen, en un intento desesperado como de quitarse en medio, pero no lo logra y no vuelve a hacerlo. O sea, él no tiene síntomas de suicidio, con lo cual verdaderamente le atrae la muerte, pero no quiere morir. Exactamente. Esa es la diferencia que yo digo, que una cosa es que quieras morirte, esos desencadenantes suicidas como tienen otros protagonistas que incluso alguna vez hemos tratado en el programa, y otra cosa es que sí quiera morir de verdad. Puede ser por un acto puntual el que él se lanzara a un coche, pero de ahí a que realmente tenga esos episodios suicidas es otra cosa totalmente distinta. Claro, si era lo que yo comentaba en un primer momento. Sabemos que es un asesino en serie que realmente no tiene que tener ningún miramiento por sus víctimas, y luego cuando da esas declaraciones notamos que como que siente cierta empatía. Es que eso es lo raro y eso es lo extraño que tiene este personaje, que realmente siente cierta empatía. Y luego vemos los crímenes tan atroces que ha hecho, y es que realmente no sabemos dónde encasillarlo. No te lo crees. Ajá, hay un factor que a mí me gustaría poner en palestra, que es el hecho de... siempre está relacionado el ámbito de los asesinos en serie, de una especie como de culto a la muerte y como culto al ámbito sexual, es decir, aberraciones sexuales, siempre están como muy relacionados, ¿verdad? Es como, no sé, lo ves desde fuera y dices tú, bueno, ¿por qué le da a todos por eso? Pues verá que está muy relacionado, y luego obviamente lo que pasa en su infancia, esa parte primaria en la que te están educando, si no hay una estructura dentro de la familia, tienes todas las papeletas. Claro, ya es lo que tú dices, Juan Carlos, el rollo sexual. Por eso es tan peligroso, porque los impulsos sexuales no los pueden evitar. Correcto, eso es. Correcto. Yo le conocí en Madrid, personalmente, sí. Es un hombre gravísimamente enfermo, sin tratamiento ninguno, abandonados por todos, cantidad de delirios, alucinaciones, su vida regada con alcohol permanentemente, y en ese mundo de enfermedad no distinguía una persona de una cosa. Entonces mataba con una crueldad que ni siquiera en los animales existe. Es pavoroso el caso de este hombre. Sí, el mendigo asesino. Sí, se le llamó así, mendigo psicópata. Que no era psicópata, es otra cosa, loco psicópata. Bueno, acabamos de escuchar el perfil psicológico que dieron de nuestro protagonista, el Matamendigos. Y para terminar este debate que vaya tilita con el debate de hoy, con el Matamendigos, me gustaría hacer unos ciertos apuntes de curiosidades. Me gustaría recomendar varias novelas que no dejarán a nadie indiferente. Entre ellas encontramos la de Asesinos, crímenes que estremecieron a España, basado en hechos reales, publicado en 2017 de la mano de Antonio Trujillo García. Son crímenes de los mayores asesinos en serie españoles conocidos hasta la fecha, mentiras relacionadas con el caso de las niñas de Alcácer, secuestro y asesinato de un empresario gallego y su familia. Antonio Trujillo, recordamos que es un gran criminólogo, miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad y escritor, donde recopila en este libro los crímenes más espeluznantes cometidos en la historia reciente de la España de hoy. Otro libro y novela muy buena, Los crímenes de Alicia, de la mano de Guillermo Martínez, novela negra que será publicada próximamente y que han sido Premio Nadal de 2019. ¿Quién y por qué está utilizando la figura de Lewis Carroll para matar, del autor de Los crímenes de Oxford?
Y dentro del cine tenemos la recreación de nuestro protagonista de esta noche, el Matamendigos, titulado Escalero, de la mano de Javier Gómez. Un cortometraje que se estrenó en el Festival de Vitoria del 2017 y fue seleccionado como uno de los mejores entre los 1.590 que se presentaron para este festival. Otro apunte, y recordándoos esta fecha señalada de festividad navideña, recordados que el 24 de diciembre de 1865, José, recién terminada la Guerra de Secesión, se creaba en tal fecha el Ku Klux Klan. Y ahora nos vamos con la actualidad que nos abarca una semana más. Investigan la muerte de una mujer hallada carbonizada en Alicante. La Policía Nacional investiga las circunstancias que rodean la muerte de una mujer de unos 35 años cuyo cadáver ha sido hallado carbonizado en la ladera del Monte Tosal, junto al castillo de San Fernando, en la ciudad de Alicante, la pasada semana. Encuentran un cadáver en estado de descomposición en un paraje de Granada. La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición en un paraje situado junto a los baños de Urquizar, entre los términos municipales de Dúrcal y Conchar, aquí en Granada. Según han informado fuentes de la Guardia Civil, fueron unos senderistas quienes al mediodía del pasado domingo hallaron el cuerpo, al que faltan varios miembros dado el avanzado estado de descomposición que presentaba. Detenida una mujer por intentar quemar a su pareja mientras dormía. La policía de Alicante ha rescatado a un hombre que se encontraba atrapado en el interior de un incendio originado en su vivienda situada en la calle Águila, y ha detenido a una mujer que ha confesado ser la autora del incendio al tratar de quemar el colchón en el que dormía su pareja. La detenida está acusada de un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar y tentativa de homicidio con daños. El crimen casi perfecto del descuartizador de Marta Calvo. La Guardia Civil cree que usó ácido. Los investigadores ven disfrute en el descuartizador y analizan un caso alemán. La Guardia Civil no cree el testimonio confesado por Jorge Palma. De hecho, tras las sesiones de interrogatorio que le han realizado desde su detención, detectaron síntomas de un posible disfrute y sensación de gratificación psicológica tras sus actos. De momento le vinculan con solo 2 muertes, pero la investigación confía en encontrar un nexo con otros casos muy similares. Crímenes de la historia. Everyone considered him the coward of the county. Never stood one single time to prove the county wrong. His mama called him Tommy, but folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. Now he was only 10. Y hasta aquí nuestro especial de Navidad. Nosotros volvemos la semana que viene con un nuevo capítulo de Crímenes de la Historia, pero como ya sabéis, a partir de las 10 de la noche, aquí, en Arte FM. Pero si lo que queréis es volver a escuchar alguno de nuestros programas, podéis hacerlo a través de la aplicación iVoox, bajo el título de nuestro espacio. Y ahora sí, nos despedimos con el tema Coward County de Kenny Rogers. Hasta el año que viene. Now it don't mean you're weak if you turn the other cheek. And I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone. Tommy's love was Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. One day while he was working, the Gatlin boys came calling. They took turns at Becky, and there were 3 of them.
Tommy opened up the door, saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look was more than he could stand. He reached above the fireplace, took down his daddy's picture. As the tears fell on his daddy's face, I heard those words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it don't mean you're weak if you turn the other cheek. And I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. The Gatlin boys just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up and met him halfway across the floor. Tommy turned around, they said, hey, look, old Yellow's leaving. But you could have heard a pin drop. Tommy stopped and locked the door. 20 years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back. He let him have it all. Tommy left the barroom. Not a Gatlin boy was standing. He said, this one's for Becky, as he watched the last one fall. I heard him say, I promised you, Dad, not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak, I couldn't turn the other cheek. Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man. Everyone considered him the coward of the county.